Ya, muy bien. Pues estamos en el capítulo 2 de Hechos. Si quieren, abrimos ahí en el versículo 14 al 36, Hechos 2, 14 al 36. Ahí vimos que es el primer discurso, la primera ocasión donde Pedro se levanta a hablar, pues, o toma la palabra como regularmente lo hace su personalidad, digamos. Él es con esa personalidad de tener que expresarse, hablar, tomar la palabra, no quedarse con las cosas en la cabeza o en la lengua, sino expresarlo. Pero la diferencia que hay en este momento o en esta ocasión es que ese impulso es del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo, la presencia de Dios en ellos, está haciendo este impulso con una razón. Es una primera manifestación, digamos, o muestra de la presencia del Espíritu de Dios en ellos o en Pedro en esta ocasión. Y del versículo 14 al 36, ese es el contenido de su discurso. Y la otra cosa que señalamos es de que no solamente es el impulso de hablar, sino el contenido del discurso, o sea, el contenido de lo que está diciendo también es de impacto, pues, porque menciona versículos o textos del Antiguo Testamento. Esto creo que no es como que revelación así en la cabeza de Pedro, pues no dudo que no pueda ser, pero veo más como que Pedro estudió los textos, pues, o sea, Pedro conocía los textos del Antiguo Testamento en algún momento, aunque se les reconoce que ellos no tenían educación, pero yo sí creo que por la forma en que Pedro expresa textos del Antiguo Testamento, entendemos que los conocía, es decir, se puso a estudiar o a leer en algún momento rollos del Antiguo Testamento, lo que decía la palabra acerca de Jesucristo, que fue lo que el Señor les dijo a los dos que venían en Emaús, caminando, los discípulos después de la resurrección. Jesús se aparece, ellos están tristes y le preguntan a Jesús que no has sabido lo que ha ocurrido en Jerusalén. Es el forastero, ¿verdad? Dice, eres forastero. Y dice el texto en Lucas que Jesús les habló lo que las escrituras decían de él, empezando con Moisés. Entonces, ese conocimiento del Antiguo Testamento, de lo que dicen los escritos del Antiguo Testamento, apuntan hacia Jesucristo. Está hablando acerca de lo que Jesucristo es y ha hecho, lo que hizo. Entonces, Pedro aquí menciona en su primer discurso a Joel y menciona dos veces a David, textos de los Salmos. Y el discurso está dirigido a los varones israelitas en el versículo 2:22. Así se dirige a ellos, pues dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Entonces, tenemos que distinguir en esta parte de la vida de los apóstoles que esa predicación o esa exposición de lo que Jesucristo hizo va expresamente dirigido a los israelitas, a los judíos, ¿verdad? A los que creen, ¿cómo se llama? A los que son no solamente nacidos en la cultura, en la familia, en las genealogías de los judíos, pero también a los prosélitos, a los que se han unido o adherido a la religión de los judíos, que es lo que está ahí en Jerusalén. Entonces va dirigido el mensaje a los israelitas o a los judíos. Y les acusa directamente en el versículo 36. Pedro les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien
vosotros crucificasteis, ahí podríamos poner un paréntesis, hace 50 días, ¿verdad? Es decir, no es hace 2 años, ni 10 años, ni 20 años, sino es hace menos de 2 meses lo acaban de crucificar a este Jesús que ustedes crucificaron. Dios la ha hecho Señor y Cristo. Entonces, en este discurso, Pedro usa textos del Antiguo Testamento, dirige su mensaje a los israelitas y el mensaje es acerca de Jesucristo. Dice, este Jesús que ustedes lo vieron hacer milagros, estuvieron ahí, fueron testigos, murió, ustedes lo mataron, Dios le resucitó, ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el Mesías, ¿verdad? Ese mensaje a los judíos es, este Jesús que ustedes vieron y que anduvo entre ustedes es el Mesías del Antiguo Testamento. Entonces, es tan poderoso su mensaje, o sea, el contenido del mensaje es poderoso, y la persona de Pedro, o pues sí, la forma en que Pedro habla, que Dios usa a Pedro para hablar, es un instrumento también poderoso. Y entonces la reacción en el versículo 37 es realmente un golpe, por decirlo, o llega al corazón, no solamente a la mente, sino al corazón de muchos de los que escuchan. Dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Sí, esta es una pregunta muy, ¿cómo podemos decir? De una persona desamparada o en necesidad, ¿verdad? Que no sé cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes al conocer a Jesucristo, al conocer el Evangelio, pero debió hacer una pregunta muy parecida a esta, pues, ¿verdad? Después de escuchar el Evangelio hace su trabajo, el Espíritu Santo hace su trabajo en darnos convicción de pecado, nos sabemos pecadores y nos entendemos perdidos. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hago? Pues ahora ¿quién me saca de aquí? ¿Quién me libera de este pecado o de esta situación en que estoy perdido? Entonces esa pregunta es muy relevante. Otra cosa interesante que mencionamos es que esto que Pedro está compartiendo, pues también lo conocemos como el Evangelio o las buenas noticias de salvación. Decíamos que el libro de Romanos, el tema del libro de Romanos es el Evangelio de Dios. Y veíamos que el contenido de la carta de Romanos, la primera parte es el hombre está perdido, Jesucristo murió por el hombre, o Él es el sustituto, o es el pago. Podemos ser salvos por fe en Jesucristo, y aquel que tiene fe en Jesucristo, que acepta el pago de Jesucristo, tiene paz con Dios. Primero es la ira de Dios sobre él, y luego la paz de Dios una vez nacido de nuevo, es Romanos 5:1. Y la segunda parte del Evangelio que hemos entendido, que hemos visto, es a partir de Romanos 6, es Cristo murió por ti, y la segunda parte es tú moriste con él, es Romanos 6:6. Y luego viene el Romanos 8, el Espíritu, y luego Romanos 12, el fruto del Espíritu en el creyente. Entonces, lo que Pedro está compartiendo aquí es solamente la primera parte del Evangelio, que es lo que ellos conocen. Este Jesucristo vivió sin pecado, todos son testigos de lo que él hizo. Ustedes lo crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o resucitó y Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué haremos? Y Pedro responde entonces, arrepentidos
bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Entonces, Pedro predica el Evangelio y el Evangelio es: ustedes están en un grave problema porque ustedes crucificaron al Mesías que tanto estaban esperando. Llama la atención también que así como Pablo en Romanos 1, 17, 18 habla de la ira de Dios, o sea, comienza el Evangelio diciendo: estás en un grave problema porque la ira de Dios está contra toda impiedad. Ese es el inicio del Evangelio en Romanos. Pedro lo hace de una manera similar, pues decir, ustedes crucificaron a Jesús. Y podríamos compararlo con la forma o las formas que hoy en día se usan para compartir el Evangelio, pues, y veo que es diferente, ¿no? No sé, en las ocasiones en que ustedes tengan o han tenido para compartir esto acerca de Jesucristo. La oración es de que Dios nos use con poder, no con violencia ni con ofensas, ni con, ¿cómo se dice?, menosprecio de lo que otros creen, pero sí con la firmeza del Evangelio, ¿verdad? Que es, el hombre está en un grave problema. Y lo que veo en muchas ocasiones, tratando de convencer o de atraer a las personas, usamos un mensaje equivocado, pues pienso, o el inicio, que es como atraer a los no creyentes como una carnada de pesca, ¿no? Estamos pescando, pero pues es algo atractivo, diciendo: Dios tiene un bonito plan para ti, Él te ama, quiere lo mejor para ti, y para, ¿cómo se llama?, presentarlo de una manera atractiva, ¿no? Para que digas: sí, sí me conviene, está bonito, es gente bonita la que va ahí los domingos a cantar y está padre, está bonito, sí voy. Creo que esa herramienta o ¿cómo se dice?, esa forma de presentar el Evangelio no creo que sea la forma bíblica con firmeza, con verdad, decir: el hombre está en un grave problema porque la ira de Dios está sobre él por causa del pecado. Entonces, solo hacer esta mención, ¿verdad? Que Pedro lo hace con esa firmeza. Y por eso el impacto, y hablábamos del arrepentimiento. Esto son notas para recordarlas un poquito más adelante y, ¿cómo se llama?, y analizarlo. Cuando Pedro le dice arrepentíos, vamos a comparar más adelante si arrepentíos, Pedro lo repite, o sea, si es como que parte indispensable de su mensaje, ¿verdad? Vamos a ver si sí o no. Y también vamos a ver en el libro de Hechos si es parte indispensable del mensaje de Pablo. Cuando Pablo va en sus equipos misioneros a predicar a las diferentes ciudades, tenemos que comparar o que ver qué es lo que predicaba Pedro, qué es lo que predica Pablo del Evangelio y qué elementos se incluyen en esa predicación. Entonces, mi pregunta para analizar es: arrepentíos de Pedro es un elemento indispensable para la salvación. No sé si quieren comentar algo. No quisiera que sea un tema polémico, pero es solamente para analizar, ¿verdad? Para comentar, para pensar un poco en esto. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y comentar? Sí, pastor. De ahí mismo del libro de Hechos, en el capítulo 11, lo comento porque sí es un tema polémico. Algunas veces
se llega a decir que esto era dirigido a los judíos exclusivamente y por eso no aplica a los gentiles, el arrepentirse. Pero en el capítulo 11 del libro de Hechos, versículo 18, dice algo bien interesante. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces ahí menciona nuevamente el arrepentimiento, ¿no? Y lo que usted comentaba del verdadero evangelio, aquel que causa persecución a los evangelistas, ¿no? A los creyentes. En Primera de Timoteo habla sobre el uso de la ley para predicar el evangelio, no que la ley salve, sino que la ley nos lleva a Cristo, ¿no? Como dice Gálatas 3:24, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, mas nosotros ya no estamos bajo ayo, ¿no? Estamos bajo la gracia. Y en Primera de Timoteo nos habla del uso legítimo de la ley, si uno la usa legítimamente, ¿no? Para que puedan ver que el pecado que tenemos nos condena y que si no creemos en Jesús, estamos bajo la ira de Dios, ¿no? Como dice Juan 3:36. Está muy bien. Muchas gracias, Martín. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? No, si no, vamos a continuar. Aquí está, pastor. Es No. Primera de Timoteo 1:8. Primera de Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Eduardo iba a comentar algo. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Rafa, Sí. digo, no sé si sea un requisito indispensable el arrepentirse o no, pero cuando conocí a Cristo, o más bien me salvó, pues la verdad que sí sentí un arrepentimiento de todo lo que yo había hecho mal, ¿sí? O sea, Sí. no sé si es un requisito, te digo, pero es el sentimiento que yo tuve, ¿sí? Y pues yo creo que por la fe me arrepentí, pues, por la fe que Él me dio, ¿sí? Eso Sí. es, Sí. sí. Sí, perdón. Dios nos llama al arrepentimiento, justamente. ¿Quién más? Sí, ¿qué tal, Pastor Santana? Sí. Yo quisiera comentar algo. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2. Dice, perdón. ¿En dónde? ¿Sí está? No, yo no sé, Eduardo. Ya se fue, Eduardo. El comentario, Rafa, sería, o sea, si es necesario el arrepentimiento para salvación o si la salvación trae arrepentimiento, esa es la duda, la polémica. Pues es parte de, porque lo que vamos a ir, no me quiero anticipar, pero vamos a ver, digamos que el punto es, Pedro tiene un discurso
un segundo discurso y un tercer discurso aquí en el libro de Hechos, ¿verdad? Y luego Esteban da un discurso que le cuesta la vida, o una predicación, empieza a hablar que le cuesta la vida. Y luego Pablo en las iglesias o al fundar iglesias también tiene una forma o un discurso para expresar el evangelio, pues. Y lo que quiero que veamos es de que qué cosas son indispensables o qué cosas son en común en los diferentes discursos. Solo para como una observación, pues entonces el arrepentimiento hay que ver si es algo como que indispensable como parte de la predicación del evangelio. Bueno, entonces dice que ese día recibieron la palabra, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Solo hay que notar que no menciona la palabra fe, no menciona la palabra creyeron o creer, pero eso no quiere decir que no lo hayan hecho. Lo que sí dice es que recibieron su palabra, ¿verdad? Y eso creo que implica el creer. O sea, ellos creyeron, recibieron el mensaje y lo creyeron, lo aceptaron, lo recibieron, lo creyeron. Y dice, fueron bautizados, es decir, que en ese bautismo en el Señor Jesucristo recibieron perdón de pecados y recibieron el Espíritu Santo y se añadieron 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Sí, eran 3,000. ¿En dónde se registraron o dónde se añadieron o a dónde fueron añadidos? Evidentemente es a la iglesia. Formaron parte de la iglesia, de la nueva comunidad espiritual en Jerusalén. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Alguien quiere leer del 43 al 47, por favor? Hechos 2, 43 al 47. ¿Quién lo lee, por favor? Igual lo leo. Sí, Alan, por favor, Sí. no lee. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí es el inicio, gracias Alan, el nacimiento, el inicio de la iglesia. Pablo más adelante también abunda respecto a esto, que de los dos pueblos, de los judíos y los gentiles, Dios hizo un pueblo llamado la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo espiritual, que está formado de judíos y gentiles. Entonces, este nacimiento de la iglesia tiene como característica estas cosas o la presencia del Espíritu de Dios en esa nueva comunidad se ve de estas formas. Primero, dice que maravillas eran hechas y señales por los apóstoles. Todos los que habían creído, ahí sí menciona la palabra fe o creer. Entonces, confirma que el recibir la palabra implicaba creer. Sí creyeron, pues, creyeron el mensaje, creyeron el evangelio. Estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían propiedades, bienes, lo repartían, estaban juntos en el templo, en las casas, comían con alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Aquí no vemos que haya un instructivo, pues, o un plan de organización o de, ¿cómo se llama?, de inscripción de miembros o de comités para hacer algo, sino simplemente el estar juntos, el deseo de estar juntos y la verdad del evangelio que los atrajo es lo que produce en ellos esto de compartir, de vender propiedades y ¿cómo se llama? Y compartir con los necesitados. Esta parte de la clase de vida o la clase de vida o lo que surge aquí de la vida en comunidad, creo yo que tiene que ver con el versículo 1:11. De ahí de mismo de Hechos. Si alguien lo lee, por favor, 1:11. ¿1:11? Sí. Dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ajá, esa es la promesa o el anuncio del ángel, o del ángel, de los ángeles, respecto a la venida de Jesucristo, ¿verdad? Ellos, los apóstoles, lo vieron irse y los varones le dijeron, así como lo vieron, así va a regresar. Y creo que esta vida en comunidad que estamos leyendo, creo que es con, o sea, creo que es con el deseo en el corazón de los creyentes de esperar la venida de Jesucristo. Jesucristo no les dijo cuándo, no les dijo al día siguiente o dentro de 2 semanas o en 20 años, pero pienso que eso de compartir, de vender los bienes o vender las propiedades, creo que implica algo así como que no estoy pensando en el futuro de mis hijos, pues, qué les voy a heredar o qué les voy a dejar, sino estamos juntos, hay necesidades, pues yo tengo esto, hay que venderlo, hay que ayudar, estar juntos, y pienso que es porque Jesucristo viene, ¿sí? Porque Él prometió regresar. Creo que ese es ¿cómo se dice? El motivador o lo que está alentando a los creyentes a vivir de esa manera, y no está equivocado, pues, ¿sí? Los varones le dijeron, Jesucristo viene, va a regresar, pues lo esperamos, ¿sí? Aquí lo esperamos. Y entonces surge también en el corazón de los creyentes el deseo de ayudar a otros, el deseo de reducir o quitarle el valor a lo material y elevar el valor a lo espiritual, a la ayuda en comunidad, a los necesitados. Bueno, si no tienen alguna pregunta aquí, vamos a pasar al capítulo 3, que esta parte también es muy interesante porque bueno, les voy a hacer una pregunta, a ver qué piensan. Cuando menciona aquí que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, la pregunta es, ¿con qué propósito son esas maravillas y señales? O sea, ¿para qué son? ¿Qué creen que haya tenido de propósito las maravillas y señales? ¿Alguien? Convencer a testificar. Con el propósito de Sí, que creyeran. con el propósito de que creyeran, sí. ¿Alguien más? Como las credenciales, ¿no? De los apóstoles. Pues las credenciales, sí, también. Estaban haciendo algo extraordinario que no era ni fácil ni común que alguien hiciera, pues, pero era como llamar la atención en un sentido
físico, material, momentáneo, de salud, de ayuda, lo que sea. Pues dice ahí la Biblia que los milagros son para los incrédulos. Sí. Sí, esos milagros o señales son un llamado de atención, pero el fin no es el milagro mismo, ¿verdad? Esa no es la forma permanente de ayudar a las personas. Sí, si alguien está cojo, que es el ejemplo del capítulo 3, hay un cojo y Jesús ayudó a ciegos, a hambrientos, ¿cómo se llama? A los endemoniados, pero el fin no es el milagro, el fin no es el alivio físico, sino llama la atención, pero el fin es Cristo, el fin es el Evangelio, el fin es la salvación del alma. Si ponderamos el valor de una salud física, perfecta salud, pero mi alma está perdida eterna, pues realmente, ¿qué es más importante? La salud física y belleza y que el cuerpo funcione perfectamente, o que el cuerpo esté maltratado o cojo o ciego o enfermo, pero el alma vive pues eternamente, pues entonces ahí es donde si ponderamos las dos cosas, es mucho más valioso, extremadamente más valioso la salvación del alma. Entonces, los milagros y señales momentáneos, temporales, son para buscar la salvación del alma. Y eso es lo que sucede en el capítulo 3. Alguien que lea en el capítulo 3, del 1 al 10, por favor. Capítulo 3, del 1 al 10. ¿Me leo, Rafa? Sí, por favor, Víctor. Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Sí, mira, la primera observación, gracias Víctor, es que en estos versículos, incluido el 11 que no leímos, pero ahí también lo dice, menciona 4 veces a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro con Juan, Pedro y Juan. Esto no lo habíamos visto antes, es decir, creo que esta parte también es algo que hace el Espíritu de Dios en las personas. El contexto o el antecedente es de que en los evangelios, ya lo hemos comentado, pero en los evangelios, aunque Pedro y Juan son parte de los discípulos, de los 12 discípulos y luego apóstoles, nunca vemos que Pedro y Juan hayan ido juntos o solos juntos, pues porque más bien eran competidores, eran del mismo oficio, pues, y lo que entendemos por el relato de cuando Jesús los llamó es que primero va por la playa Jesús y llama a Andrés y le dice, ¿cómo se llama? Sígueme, y Andrés va por Pedro y ahora los pescadores vienen con Jesús y Jesús continúa y entonces llama a Juan y a Jacobo
¿verdad? Si son de la misma profesión o del mismo oficio y están en la misma zona o en la misma área de pesca, pues son competidores, pues, ¿verdad? Es como si vas caminando por la calle y te encuentras ahí en Abastos alguien que vende especias y su competidor está al lado, pues, ¿verdad? También vende especias y todo el día están viendo qué precios y qué productos. Entonces, eso es como un pequeño antecedente, pues, y cuando Jesús los llama, vemos diferentes reacciones, pero no los vemos juntos ni cruzar palabra a Juan y a Pedro, no. Creo que no eran amigos, pues, esa es mi percepción. No eran amigos Pedro y Juan. Andan juntos porque Jesús los atrae. Y en particular Pedro y Juan son parte de los tres que están más cerca, pero no hay un diálogo específico entre ellos dos. Y la ocasión donde la mamá de Juan y Jacobo, ¿se acuerdan? Se acerca con Jesús y le dice, Jesús, tengo una petición, que cuando estos dos mis hijos estén contigo en tu reino, cuando estés en tu reino, pues que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, esta petición es muy atrevida y creo que es porque también la mamá de Juan y Jacobo era pariente de María. Eso luego lo podemos ir revisando en los textos, pero por eso el atrevimiento, ¿verdad? Oye Jesús, pues aquí entre familia y parentesco, pues que mis hijos estén. Entonces Jesús dice, no está en mí darlo, pero dice enseguida el texto, y los discípulos se enojaron contra ellos por haber hecho eso, pues como que pensando en Pedro y Juan, pero no en los 12, también querían su trono ahí junto a Jesús, quizá, no sé, pero se llenaron de celos, pero el texto sí dice, y se enojaron contra Pedro y Juan, contra Juan y Jacobo. Si entendemos quién era el vocero y el líder de los apóstoles, de los discípulos, vemos que es Pedro el que siempre habla, el que impulsa, el que habla primero, el que está al frente. Y creo que también Pedro se enoja contra ellos, pues, porque Pedro es el que es el líder ahí de los discípulos. Entonces, bueno, Rafa, hay un par también, de... perdón, también, o sea, aunque Pedro tenía un temperamento explosivo, ¿no? O apasionado, también a Juan y a Jacobo les llama el Señor los Boanerges, ¿no? O sea, que también probablemente tendrían lo suyo, de alguna forma. A lo mejor sí, son los hijos del trueno. Sí, yo creo que sí. Y entonces, lo que veíamos en Romanos 12, si se acuerdan ahora que terminamos de estudiar Romanos 12 menciona menciona los dones espirituales o lo que recibimos del Espíritu Santo para edificar la iglesia. Y de los 7 dones ahí mencionados, uno es ilustrado por Pedro, que es el don de profecía, que tiene esas características, pues, de que no se queda nada callado, que quiere expresarse, que quiere hablar, que es impulsivo, que habla verdad, pues, si le cueste lo que le cueste, él quiere decirlo y habla la verdad. Y el otro es el de misericordia, que lo ilustra Juan. Juan, si de algo está hablando tanto en su evangelio y en las cartas, es de amor, de misericordia, es el que se recuesta en el pecho del Señor, porque eso es lo que le atrae, la compasión, la empatía con otros. Entonces, Pedro y Juan, creo que por eso no eran amigos, porque son completamente opuestos sus personalidades. Pero ahora, con el Espíritu Santo en sus vidas y impulsados por el Espíritu Santo, en el tercer capítulo ya vemos Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan, como si fueran uno, pues, y
y es que Dios los une con una causa mayor, que es la causa del Evangelio, la predicación de Jesucristo, y están vacíos de sí mismos. El Espíritu Santo, veíamos en el capítulo 2, que fueron llenos del Espíritu, y en el Antiguo Testamento habíamos visto esa ocasión donde el templo es lleno por la presencia de Dios, que es la casa de Dios en el Antiguo Testamento, y hay un versículo que dice, y los sacerdotes tuvieron que salirse porque no soportaban la presencia de Dios ahí, y eso ilustra muy bien el asunto de la llenura del Espíritu, porque si el Espíritu Santo nos llena, no hay lugar para nosotros, no hay lugar para nuestra carne, ¿verdad? O es el Espíritu o es la carne dominándonos. Entonces, aquí vemos a Pedro y a Juan vacíos de sí mismo. Pedro tomando el liderazgo, pero no porque quiera un trono o una silla. Perdón, Juan, sí, una silla junto a Jesús, sino Jesús le encargó, dice, apacienta a mis corderos. Y tiene ese impulso del Espíritu Santo para ir al frente o como para ir presidiendo sin que tenga un nombramiento, pero él toma la palabra, y vemos a Juan junto a él, aparentemente no haciendo nada, porque él no es el vocero, pues, pero sí tiene ese corazón lleno de compasión para ir pegado a Pedro, sin ninguna motivación personal de lograr algo para él, sino por la causa de la predicación del Evangelio. Esa es la primera observación de este texto, pues que ahora Pedro y Juan, y eso sucede también en los matrimonios, en las iglesias. Si hay personas que son opuestas, que no se caen bien, que no pueden estar juntas, el Espíritu Santo realmente transforma corazones y nos une por el Espíritu. Y entonces la segunda observación en este texto respecto a este personaje o esta persona que es cojo de nacimiento, pide limosna. Pedro le dice, lo que tengo te doy, y es levántate. Se levanta, entra al templo con ellos y dice, se llenaron de asombro y espanto. Ese asombro y espanto es parte del propósito de estos milagros o de estas señales, que es, llama la atención. Si alguien hace esto, a ver qué nos tiene que decir, de dónde viene, para qué es, por qué es. Y entonces en el versículo 11, lo voy a leer, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, ven, ahí están todos atentos, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Ahí comienza el segundo discurso de Pedro, ¿sí? Pedro ve que todos están poniendo atención por el milagro, pero el objetivo es predicar el Evangelio. Y luego ahí comienza el segundo discurso. El segundo discurso va desde del versículo 12 hasta el 24, ¿no? Hasta el 26. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Y aquí vamos rumbo al final. Bueno, todavía faltan 15 minutos, 14 minutos. Alguien lea del 12 al 26, por favor. Ese es el segundo discurso, si quieren tomar nota por ahí. ¿De cuál, pastor? Hechos 3, del 12 al 26. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gracias. Es muy interesante porque el discurso, el primer discurso y el segundo discurso tienen sus diferencias, pero también tienen sus cosas en común. Es decir, no es un discurso grabado, pues, como un periquito que está repitiendo lo mismo, ¿cómo se dice? Como algo escrito, ¿verdad? Que trae ahí como que sus notas. Pero con las diferencias que está haciendo de tener otra forma de empezar a hablar, pero el contenido es el mismo, ¿verdad? El contenido del mensaje es el mismo, lo presenta de otra forma, pero habla, ¿cómo se llama? Dice, varones israelitas, también está dirigido a los israelitas el mensaje, y les dice, nuestro Padre, dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Lo que Pedro está haciendo es unir el Antiguo Testamento o las historias del Antiguo Testamento con el presente, y le está diciendo, oigan, ustedes son descendientes de los profetas, pues somos parte del pueblo de Israel que Dios levantó de Abraham, y por fe, y conocemos las historias del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, pues es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento, que envió a Jesucristo, y este Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. Él es el autor de la vida. Ahora sí menciona la fe, y les dice, repite, arrepentíos y convertíos. Ya Pedro no se espera que pregunten qué haremos, sino ya como parte del mensaje les dice, arrepiéntanse, para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y también Pedro usa referencias de Moisés, o menciona a Moisés en el Antiguo Testamento, menciona a Samuel en el Antiguo Testamento, y ya dice, ustedes son hijos de los profetas. No sé si alguien de ustedes quisiera hacer en la semana una tarea que sería comparar el contenido del primer discurso de Pedro con el contenido del segundo discurso. ¿Qué cosas son iguales? No sé si alguien quiere hacer como una tablita que diga primer discurso, esto, y coincide con el segundo discurso, lo mismo, de otras palabras, a lo mejor de otra forma, pero dice lo mismo. ¿Alguien quisiera hacerlo? Se los dejo a su
a su criterio, quien tenga tiempo en la semana. Eso creo que nos sería útil para verlo aquí y observar, porque hay un tercer discurso de Pedro en el siguiente capítulo, y luego viene la predicación de Esteban, que le cuesta la vida, y luego vienen las predicaciones o las presentaciones del Evangelio de Pablo. Y sería interesante ver qué cosas tienen en común y qué cosas son diferentes. ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentarios? Yo, Rafa, tengo un comentario con respecto a la pregunta que hiciste hace rato del para qué eran los milagros. Sí, Juanjo. Hay un pasaje aquí en Juan 9 que dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, aquí es precisamente lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que es precisamente para que el poder de Dios sea hecho manifiesto y de esa manera, pues, la fe se fortalezca, ¿no? Sí, más que se fortalezca la fe, es llamarlos a la fe. Porque creo que lo que mencionaba Víctor, que los creyentes creo que no necesitamos esos milagros para creer. ¿Verdad? Digo, Dios lo puede hacer y contesta nuestras oraciones, y hemos visto cosas, pues sí, extraordinarias a lo mejor en nuestras propias vidas, o que Dios nos guarda de accidentes, o que nos alivia, o hay alguna sanidad extraordinaria de alguna manera. Pero creo que el contexto de esto es alguien que no cree que Jesús es el Mesías. Su atención le es llamada con un milagro, con una señal, para atraerlo al Evangelio, pues para atraerlo a la fe. Creo que para eso son los milagros, para alguien que no cree, llamarlo a la fe, a que crea. Pero bueno, también lo que fortalece nuestra fe creo que no son los milagros, sino es la verdad de la palabra en la que hemos creído. Y por eso a los fariseos les dijo que no, para ellos no iba a haber milagros, ¿no? Porque se supone que ellos tenían acceso a la palabra y ellos no necesitaban de esas señales ni milagros. Exactamente. Sí, cuando le preguntan también a Jesús, o dice, bueno, Dios en ocasiones Jesús se rehúsa a hacer milagros, o sea, no hay señales para ellos, pues por su incredulidad y corazón duro, no hay señales para ellos. Eduardo y Blanca levantaron la mano en ese orden. Adelante, ¿quién quiere? Blanca, ¿comentar algo? Gracias, buenos días. Sí, con respecto también a la pregunta que se planteaba de que si tenía que haber arrepentimiento para ser salvos, 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Creo que, para mí ha sido como, estuve meditando pues en esto, y es bien, creo que cuando uno llega a Cristo, cuando realmente empieza a ver el mal proceder o la forma que veníamos viviendo, ahora sí que del mundo, y precisamente hace clic con la fe, con el evangelio, con las buenas nuevas, con todo pues en lo que es Cristo, realmente produce ese arrepentimiento en cada uno de nosotros, ese genuino arrepentimiento, y es cuando realmente nos lleva a la salvación en Cristo, ¿no? A empezar a caminar conforme a lo que Él nos pide. Yo creo que sí, muy buen punto, Blanca, muchas gracias. Eso es valioso, porque es como, ese ¿qué haremos? ¿Verdad? Ahí está ese arrepentimiento, estoy perdido, ¿qué haremos? Es buen texto el que leíste, gracias, sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí. Eduardo, ibas a comentar algo.
Sí, precisamente para reforzar lo que dice la hermana Blanca, es cierto, ¿verdad? O sea, necesitamos realmente caminar con las dos piernas, el arrepentimiento y la fe, pero no una delante de otra, sino simultáneamente, arrepintiéndonos y teniendo fe, no basándonos en la fe de nosotros mismos, sino en la fe del Señor Jesucristo, para poder hacer conforme a su palabra lo que se ha dicho, lo que debemos de hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces, sí es algo muy, muy interesante y muy importante caminar con los dos, con arrepentimiento y con fe, no uno tras otro, sino simultáneamente teniendo los dos. Eso es lo que quería decir. Está muy bien, muy amable, Eduardo, muchas gracias. Bueno, pues aquí dejamos entonces por hoy. Seguimos con el capítulo 4, donde Pedro tiene una tercera intervención, pues un tercer discurso, tiene otro escenario, porque ahora ya empiezan a llamar la atención otra vez de los sacerdotes del sistema religioso de los judíos, porque ahora pues ya no es Jesús al que siguen, porque ese ya está muerto aparentemente, o sea, estoy pensando como los sacerdotes, o sea, ese ya lo matamos, pues ya está eliminado. ¿Por qué otra vez tanto alboroto por este hombre, pues, verdad? Y ahora son los apóstoles haciendo alboroto con 3,000, con 5,000. Entonces, ¿cómo se llama? Ahora los sacerdotes son los que están preocupados por ellos y los llaman a cuentas, y Pedro les da una tercera exposición a ellos. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere terminar para orar para terminar? Por favor.